La primera cosa que nos pedían era comida. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues que mis hijos no tengan comida. Están teniendo que elegir entre un alimento saludable o un medicamento. Tengas o no tengas, tienes que ver de dónde vas a traer. Una ironía muy grande. Ellos son los que pues piscan la comida. Si no hay trabajadores del campo, ¿de dónde va a llegar la comida? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vamos? Así trabajamos en el campo. 5 de la mañana. Los primeros rayos de luz se asoman entre los almendros. En el campo se escuchan ya los martillos de esta cuadrilla de trabajadores, despiertos desde antes del amanecer para alimentar al país. Algunos sin saber si podrán llevar los frutos que comen los demás a su propia familia. Trabajan con rapidez y sin parar, todo para poder adelantarse a las temperaturas de 3 dígitos que al mediodía ya amenazan no solo su sueldo, sino también su salud. Si no trabaja uno, no come porque todas las cosas están carísimas y pues tenemos que trabajar aquí. Elsa es madre de una niña y sin parar de engrapar las mangueras que dan agua a los almendros, nos cuenta cómo para ella lo más difícil es comprar la comida. Uno de padre siempre tiene que ver por los hijos. Tengas o no tengas, tienes que ver de dónde vas a traer para poder darle a tus hijos, porque a nuestros hijos nunca los vamos a dejar sin comida y sin techo. Al otro lado del campo, Marcelina también martilla con la preocupación de alimentar a sus hijas. Sí, nos ha tocado difícil. A mi esposo en ocasiones tuvo que ir a juntar como latas para poder sacar para la comida, porque no todo el tiempo tenemos trabajo, como en tiempo que viene la lluvia, también no hay mucho trabajo. De hecho, la familia promedio de trabajadores agrícolas gana un total de $25,000 a $30,000 por año, lo que incluye tanto el trabajo de campo como cualquier otra fuente de ingresos, según el Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas. Esto equivale a alrededor de entre $2,083 a $2,500 al mes. En la renta, 950, solo es un cuarto. Si restamos entonces la renta de Marcelina a esos $2,083 de salario mensual, sobrarían alrededor de $1,113 para sobrevivir. Esto en el segundo estado más caro de Estados Unidos. El hogar promedio en California gasta alrededor de $1,200 en comida al mes o $300 a la semana, según el censo de los Estados Unidos. Es decir, que si hacemos un mercado completo para una familia de 4 con el sueldo de un trabajador de campo, pues no sobraría dinero para otras necesidades básicas, así como el seguro médico, la gasolina o los útiles escolares para los niños. Sí, pues la verdad sí, con lo que gana uno en un día, pues no alcanza para ir a hacer una compra así grande al mercado, ya no alcanza lo que uno gana en un día. Que compro como lo básico, azúcar, frijol, harina, lo que se ocupa para hacer tortillas. Te vas a lo más básico porque no te va a alcanzar para ya como las verduras y eso. Carecer de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos y sanos, a eso se le conoce como inseguridad alimentaria. Es básicamente esa capacidad que se tiene de acceder a alimentos saludables que nos permiten tener un estado nutricional y una salud adecuada. California es el estado que produce casi la mitad de las frutas y verduras del país. Pero 1 de cada 5 californianos actualmente no puede comprar suficiente comida. Los pacientes hispanos están teniendo que elegir entre un alimento saludable o un medicamento cuando enferman. Y eso no debería estar ocurriendo en este país. Entonces, cuando una persona es diabética, por ejemplo, que no puede comprar sus medicamentos, va a seguir enfermando. Y pasa lo contrario, si no puede conseguir los alimentos adecuados, su enfermedad va a progresar. Para Marcelina, esto va más allá de estadísticas y números. Es una realidad. Pues sí, porque la comida sana es más cara que la otra comida. Vas y compras sabritas, eso es barato, a comprar verduras, frutas, sale más caro la fruta. ¿A cuánto está la temperatura, Marcelina? 100 ahorita. 100. Va a estar a 100, va a estar 105, dicen. A la 1 en punto se asomaron los 100 grados. Por ley, debido a las altas temperaturas, se debe culminar el día antes de lo planeado.
Marcelina nos permitió acompañarla a su casa. Al llegar deja sus botas y su ropa afuera para no llenar la casa de pesticidas, según menciona. Chorizo voy a hacer. Se da un baño y comienza a preparar la cena para ella y sus hijas. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues que mis hijos no tengan comida. Porque tal vez es eso, que ellas no tengan dónde vivir, que no tengan comida. La inseguridad alimentaria afecta a los trabajadores agrícolas en tasas más altas que a la población general de los Estados Unidos y puede aumentar su riesgo de sufrir varias enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y obesidad, en particular entre las mujeres, como lo reporta este estudio. Entonces, al no tener los alimentos que necesitamos, nos vemos ante un déficit nutricional, déficit de vitaminas, déficit de diferentes minerales, problemas del crecimiento, problemas del desarrollo, pero a su vez cuando reemplazamos por alimentos inadecuados estamos empezando a tener otras enfermedades que ya se vienen produciendo, que vienen a asociarse a diabetes, a ganancia de peso, obesidad, enfermedad renal o incluso cáncer. Para combatir la inseguridad alimentaria, California creó CalFresh, un programa para que familias de bajos ingresos puedan comprar alimentos. Pero hay un requisito que el 90% de los trabajadores del campo no puede llenar. Se necesita un seguro social. Por lo que a trabajadores como Marcelina les toca recurrir a bancos de comida. ¿Qué tanto dependen de ellos? Bastante. Ya estoy en una página donde dan varios bancos de comida y vamos un día acá y que vamos otro día allá y en este día dieron pan y cosas y en otro día dan fruta. A raíz de esta necesidad, en el condado de Contra Costa, Maribel fundó la organización Hijas del Campo para atender a las necesidades de los campesinos. Primera cosa que nos pedían era comida, que fue así como una ironía muy grande para nosotras porque ellos son los que pues piscan la comida para que nosotros tengamos algo en nuestras mesas. Ayudan a más de 500 familias con mercados de comida al mes. Sí, después del trabajo pasamos un ratito. Familias que no les alcanza para su propio mercado y no tienen otra alternativa ya que no califican para ayudas del Estado. Todos los impuestos que ellos pagan cada año y sin poder recibir ni un beneficio, es lo feo. La gente está, pues, tienen miedo de ir a diferentes lugares porque no tienen papeles o que si me reportan, que si me deportan, right? Un cambio. Eso es lo que piden organizaciones como esta junto con los mismos campesinos. Quizá otros trabajos también son pesados, ¿verdad? Pero es de donde sale la comida. Si no hay trabajadores del campo, ¿de dónde va a llegar la comida? Activistas en la coalición de Food for All han luchado porque se remueva el requisito de un seguro social para acceder a estampillas de comida. El gobernador Gavin Newsom aprobó extender beneficios de comida con el programa CFAP para inmigrantes indocumentados mayores de 55 años. Pero debido a un déficit en el presupuesto estatal, se retrasó la implementación de este. A veces lo que más he visto es personas adultas, como mayores de una edad ya que ya no pueden trabajar. Y sí he visto, son los que le batallan más para la comida en su casa. Allá adentro pues está bien. Aunque sus hijos pueden recibir los beneficios de CalFresh, los propios trabajadores siguen excluidos. Lo que activistas dicen resalta una brecha en la red de seguridad para un grupo vital del sector agrícola de California. Allá afuera están sudando, trabajando hasta los 70 años, ¿verdad? Sin tener un beneficio. A pesar de las dificultades, del calor, del estrés, de las heridas, allí están ellos, martillando adversidades y engrapándose a la fe. Pues el mayor deseo fuera que hubiera más oportunidades para nosotros los trabajadores, más que nada los que andamos trabajando aquí en el campo. Esperan que al final del día sea suficiente el sustento que llevan para sus familias. Y voy a seguir en el campo mientras uno tiene fuerzas, ¿verdad? Con un martillo y guantes que algunos, por la misma necesidad, quizás lleven hasta la tercera edad.